Ya, esta gráfica o esta función cuadrática es muy parecida a la pregunta esencial, ¿ya? Entonces, y hay que tener mucho cuidado con este menos que está delante, aquí, en el x cuadrado. ¿Ya? Hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, aquí es importante ocupar bien los paréntesis. Entonces, para graficar, ocupamos la tabla de valores, en el cual al x le asignamos valores. Ya pueden ser cualquiera, lo que ustedes elijan, pero como habíamos dicho que lo más recomendable es usar valores pequeños. Bien, entonces acá al x le estamos asignando el valor de 3, menos 3. Entonces lo reemplazamos en la función y me va a quedar menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3. Primero resuelvo la potencia, no se les vaya a ocurrir hacer el producto de estos signos, ¿ya? Porque ahí me cambia todo el resultado. Primero la potencia. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo. 2 por menos 3 es menos 6, ¿ya? Menos 9, o sea, menos por más, me va a quedar menos 9. Menos 9, menos 6. Como son del mismo signo, se suman y se mantiene el signo. ¿Ya? Menos 3, menos 15 sería la primera coordenada de esta función. ¿Ya? Ahora, si se fijan, me quedó un menos 15. Es un número grande. ¿Ya? Entonces, por eso yo le había dicho que hay que tener mucho cuidado con los números que uno elija, porque la gráfica se me puede disparar mucho. ¿Ya? Vamos con el siguiente, con el menos 2. Voy a achicar un poquito estos numeritos, ¿ya? Espérenme, para que no se me confunda con el de abajo. Voy a hacer mucho más pequeño. Más pequeño. Ahí sí, ¿ya? Para que no se confunda con el de abajo. Entonces, ahora, el x va a tomar el valor de menos 2. Entonces, este menos 2, nuevamente lo reemplazo en la función. Y me va a quedar que el i es igual a menos, paréntesis, menos 2 al cuadrado más 2 por x, que sería menos 2. Y ahora empiezo a resolver primero la potencia, ¿ya? No se olviden de eso. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. 2 por menos 2 es menos 4. Aquí la regla de los signos. Menos por más, aquí me va a quedar menos 4, menos 4. Como son dos números del mismo signo, se suman y se mantienen. Entonces, ya con eso, yo puedo formar el par ordenado, que es x, y. ¿Ya? El y va a ser el resultado de evaluar el menos 2 en la función. Bien, este proceso lo tienen que repetir en todos estos valores. ¿Ya? Entonces vamos nuevamente. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. ¿Ya? 2 por menos 1, menos 2. Menos por más me va a quedar menos 1 y menos 2. Nuevamente, como son dos números del mismo signo, se van a sumar y se mantiene el signo. Y el punto va a ser menos 1, menos 3. ¿Ya? Con el 0 ya
es mucho más fácil porque 0 al cuadrado es 0 y 2 por 0 también es 0. Entonces me va a quedar 0 más 0, eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces el punto va a ser 0,0. Entonces, ahora con el 1 positivo, me va a quedar y igual a menos 1 al cuadrado más 2 por 1. 1 al cuadrado, ustedes ya saben que eso es 1, y 2 por 1 es 2. Positivo. Entonces aquí hago la multiplicación de signos, menos por más, me va a quedar menos 1 más 2. Y acá, como son de distintos signos, se van a tener que restar, ¿ya? Y conservar el signo del mayor valor absoluto, ¿ya? Entonces me va a quedar 1 positivo. Entonces el punto va a ser 1,1. Con el 2, ¿ya? Estos son los números que yo le agregué, ¿ya? Para que la gráfica me quedara completa. Entonces, y igual a menos, paréntesis, 2 al cuadrado, más 2 por 2. Primero la potencia, 2 al cuadrado es 4, y 2 por 2 también es 4. Acá hago una multiplicación de signos, menos por más me da menos 4, más 4, y aquí me va a quedar 0, ¿ya? A 4 le quito 4, me queda nada. Entonces, el punto va a ser 2,0. Y el último punto, o sea, el último valor del x que le estamos asignando es el 3. Y me va a quedar menos, paréntesis, 3 al cuadrado, más 2 por 3. 3 al cuadrado es 9, y 2 por 3 es 6. Aquí, menos por más, me va a quedar menos 9, más 6. Como son de distintos signos, se van a restar y se conserva el signo del mayor valor absoluto, que eso me va a quedar menos 3. Entonces el punto es 3, menos 3. ¿Ya? Entonces ahí yo le agregué más valores al X para tener una gráfica mucho más completa. Entonces ahora hay que empezar a ubicar estos puntos. Recuerden que el primer valor corresponde al X y el segundo al Y. Recordad que el eje vertical es del Y y el horizontal es del X. También recordar que el X, desde el 0, 0 hacia la derecha, están los positivos. Desde el 0, 0 hacia la izquierda están los negativos. Ahora, en el eje Y, desde el 0, 0 hacia arriba están los positivos. Y del 0, 0 hacia abajo van a estar los negativos. ¿Ya? Empezamos. El primer punto es menos 3 con menos 15. ¿Ya? Menos 3, o sea, a la izquierda, ante el menos 3, y bajo hacia el menos 15. ¿Ya? Como es un número muy grande, no me cabe aquí en el plano que tengo presentado. ¿Ya? Entonces aquí esto lo voy a dejar como en el aire, ¿ya? Porque no me da el menos 15 abajo. El siguiente es menos 2, menos 8. Menos 2, o sea, a la izquierda hacia el menos 2 y después bajo hacia el menos 8. Acá. Ahí estaría el segundo punto. El tercer punto es menos 1, menos 3. Menos 1, o sea, a la izquierda, menos 1 y después bajo hacia el menos 3. Listo. El punto 0, 0, ustedes ya saben que este punto es el origen, ¿ya? Aquí, al medio. Ese es el 0, 0. El siguiente punto es el 1,1. Son ambos positivos. Uno a la derecha y uno hacia arriba. Acá. Ahí está el punto 1,1. El siguiente punto es 2,0. 2 a la derecha
Y como el i es 0, significa que no se mueve ni arriba ni hacia abajo. ¿Ya? Se queda justamente en el mismo eje X. Y el último punto es el 3, menos 3. 3 a la derecha y 3 hacia abajo. Acá. Entonces, ahora empiezo a unir los puntos. Recuerden que es una parábola, ¿ya? Entonces, esto tiene que haber como una guatita aquí, ¿ya? Una cosa así. ¿Trabajo el pulso? Parece que sí, parece que sí. Ahí, que esto sigue. Y hacia abajo, ¿ya? Ahí debería chocar con el otro, con el menos 15, ya que estaba bajito. Y esto sigue hacia allá. Y ahí ya me fui a otro lado. Ahí sí, para otro lado. Sí, a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Ya? Y esto sigue hacia abajo, ¿ya? Sigue hacia abajo. Lo ideal es que sea una curvita. Sí, correcto, hacia abajo, ¿ya? Ahí. Entonces, mientras usted le dé más valores al X, le va a dar esta parte de acá. Pero esto sigue. Esa sería la gráfica de esta función cuadrática. ¿Ya? Ahora, aquí el A era negativo. ¿Ya? El A era negativo. En la que habíamos hecho acá, el A era positivo y me daba hacia arriba. ¿Ya? Me daba hacia arriba esta gráfica, que es la que hicimos ayer. Bien, vamos a seguir avanzando. Ya, estas dos son cortitas. Vamos a hacer la primera. Entonces, nuevamente, al X yo ya le asigné 4 valores, ¿ya? Pero si necesitamos más, le agregamos más valores al X, ¿ya? Para que la idea es que la gráfica nos quede completa, ¿ya? Que se vea que es una parábola. Bien, al X le di el valor de menos 2. Eso significa que aquí me va a quedar menos 2 al cuadrado más 1, ¿ya? Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Más 1 me va a quedar el valor de 5. Esa sería la coordenada Y. Entonces, me va a quedar menos 2,5. Y ahí estaría el primer punto, ¿ya? Vamos con el segundo, que es X igual a 0. Esto sería 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0, más 1, eso me da el valor de 1. Entonces, el siguiente punto es 0,1. ¿Ya? El siguiente es X igual a 1. Lo reemplazo en la función, me va a quedar 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado es 1, más 1, 1 más 1, 2. Punto 1,2. Y el siguiente, con X igual a 2, me va a quedar 2 al cuadrado más 1, y eso me va a quedar con el valor de 5. ¿Ya? Sería 2,5. Ya, veamos entonces, ¿qué sucede acá? Menos 2,5. Recuerden que el vertical es el Y, horizontal X. Menos 2, o sea, lo ubico a la izquierda, y 5 hacia arriba. Aquí me va a quedar el menos 2,5. El siguiente punto es 0,1. Como el X es 0, significa que no se mueve de aquí del origen, ni para la derecha ni para la izquierda. Y 1 hacia arriba, porque el Y es 1. Acá. El siguiente punto es 1,2. 1 a la derecha y 2 hacia arriba. 1 a la derecha y 2 hacia arriba. El siguiente punto es 2,5. ¿Ya? 2,5. 2 a la derecha y 5 hacia arriba. ¿Ya? Ahora bien, me quedó algo así. Entonces, aquí
se puede visualizar que nos falta como un punto más acá para poder encontrar bien la parábola, ¿ya? Entonces, al X le vamos a asignar otro valor, el menos 1. Le asignamos otro valor. Si el X le damos el valor de menos 1, me va a quedar menos 1 al cuadrado más 1. Menos 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2. Entonces el punto va a ser menos 1,2. ¿Ya? Y ahora este punto lo ubico en el plano cartesiano. Menos 1,2. Acá. Y ahí ya se puede visualizar cómo va la gráfica. Entonces, aquí lo vamos a hacer con otro color. Uno de los puntos, aquí recuerden que hay una guatita, ahí, y esto sigue hacia arriba. Debería haber cruzado ahí, espérenme. Entonces sigue, ahí, y sigue hacia arriba. Hacia el infinito, y aquí también. ¿Ya? Y ahí estaría la gráfica de la función x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes vean si es necesario agregar más valores al x o no. ¿Ya? Aquí era necesario para encontrar una parte de acá de la parábola. Por eso yo le agregué el menos 1. ¿Ya? Y ahí me quedó como una gráfica mucho más completa y más entendible. Vamos a hacer otro hasta pasar después a la fórmula. Vamos a hacer el último, creo, ¿sí? El último con negativos, ¿ya? Y siempre graficar funciones con negativos aquí es un poquito más complejo porque hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con los signos. Empezamos entonces. El i va a ser igual a menos, paréntesis, menos 1 al cuadrado. Y ahí yo le agrego el más 1. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Y aquí hago la multiplicación de signos. Menos por más me va a quedar menos 1, más 1, y menos 1 más 1, eso es 0. ¿Ya? Entonces el punto va a ser menos 1,0. El siguiente punto, o el siguiente valor, mejor dicho, del x es 0. Entonces, el 0 lo reemplazo en la función. 0 al cuadrado es 0, más 1, y eso me da el valor de 1. El punto es 0,1. El siguiente valor del x es 1. Y me va a quedar menos 1 al cuadrado más 1. Primero resuelvo la potencia. 1 al cuadrado es 1, más 1. Multiplicación de signos acá. Menos por más me da menos 1, más 1. Y eso me da 0. El punto es 1,0. Y el siguiente es x igual a 2. Entonces reemplazamos el 2 en la función y resuelvo la potencia. 2 al cuadrado es 4, menos por más me da menos 4, más 1, y eso me da menos 3, ¿ya? Se restan porque son de distintos signos. Y tengo aquí un error, espérenme. Hay un error aquí de escritura. Sí, hay un error de escritura, espérenme. Que aquí, ese sería un más. Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí. Sí. Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces el punto sería 2, menos 3. ¿Ya? Entonces hay que ubicar estos puntos, ¿ya? Y ver si es necesario
asignarle más valores al X o no. Empezamos. Este es el eje Y, este es el eje X. El primer punto es menos 1,0. Menos 1 aquí a la izquierda y se queda ahí, porque el Y es 0. Entonces, no sube ni baja este punto. ¿Ya? Se queda ahí en el eje. El siguiente es 0,1. Como el X es 0, no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha. Y 1 hacia arriba, acá. Ese sería el 0,1. El siguiente punto es 1,0. 1 a la derecha y queda ahí, porque el I es 0. No se mueve para arriba, no se mueve para abajo. El siguiente punto es 2,-3. 2 a la derecha y 3 hacia abajo, acá. ¿Ya? Ahora, si se fijan, si yo uno estos puntos, me va a quedar así. Entonces, le voy a dar otro valor acá al X, negativo, para completar la gráfica, para completar esta parábola. Le voy a asignar el valor de menos 2. Entonces, me va a quedar Y igual a menos 2 al cuadrado más 1. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos por más es menos 4 más 1, y eso me da menos 3. Entonces el punto es menos 2, menos 3. Y ahí con eso estaríamos listos. Menos 2 es hacia la izquierda y menos 3 hacia abajo, acá. Y ahí ya se puede visualizar cómo va orientada la gráfica. Aquí va una guatita y aquí bajo. ¿Y por qué se borró? Ahí. Y ahí sigo hacia allá, hasta el infinito. ¿Ya? Entonces aquí la gráfica, o la parábola mejor dicho, me quedó hacia abajo. Entonces, aquí es importante que se den cuenta de algo. Acá me quedó hacia arriba, acá hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Entonces aquí hay un signo que me influye mucho en cómo va a estar orientada la gráfica. ¿Ya? Que es el signo que está delante del X cuadrado. ¿Ya? O sea, el coeficiente A influye cómo va orientada la gráfica. Entonces, lo que podríamos decir es que el coeficiente A, el coeficiente A es, si es positivo, me indica que la parábola va hacia arriba. El coeficiente A, si es negativo, ¿ya? Si es negativo, la parábola va a estar orientada hacia abajo. ¿Ya? Ya, con eso nos damos una información muy importante. ¿Ya? Muy importante. Bien, ahí entonces aquí una conclusión mucho más desarrollada, ya, mucho más amplia. Dice que la concavidad la entrega el coeficiente A de la función cuadrática. Recuerden que el coeficiente A es el número o el valor que acompaña al X cuadrado, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué indica si la parábola es abierta hacia arriba o hacia abajo? ¿Ya? Cuando dice que el A es mayor que 0, significa que el A es positivo, ¿ya? Positivo. Y aquí el A es negativo, ¿ya? Negativo. Entonces, si el coeficiente A es positivo, parábola hacia arriba. Coeficiente A negativo, parábola hacia abajo. ¿Ya? Ahora bien, la otra información que nos entrega la función cuadrática es el punto de intersección con el eje Y. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, espérenme, aquí voy a borrar.
si yo tengo una función cuadrática, ¿ya? El coeficiente C me indica en qué punto choca la parábola con el eje Y, ¿ya? Con el eje Y, por si acaso. Es decir, fíjense acá el coeficiente C era 1. ¿Y dónde chocó la parábola en el eje Y? En el punto 1. Acá también, coeficiente C es 1, entonces la parábola sí o sí pasa o choca o corta al eje Y en el punto 1 o en el 0,1. Veamos, a ver, acá fíjense bien, acá el coeficiente C no está. ¿Qué significa que no esté? Que el coeficiente C es 0. Entonces, la parábola choca en el 0. ¿Ya? Entonces, inicialmente, la función cuadrática ya nos entrega información. Antes de evaluar o darle valores al X, ya nos está entregando dos informaciones muy importantes. La concavidad de la función cuadrática y en qué punto va a chocar la parábola en el eje Y, ¿ya? Que sería el C. El C nos va a indicar en qué punto la parábola corta al eje Y, ¿ya? Bien, entonces, vamos a empezar a ocupar la fórmula y les voy a explicar el cómo se ocupa esta fórmula. Bien, la primera información que nos entrega esto es el A es 1, ¿ya? Recuerden que si no hay ningún valor asignado acá, si no hay ningún valor, se asume que hay un 1, ¿ya? Ese 1 es positivo. ¿Qué significa eso? Que la parábola va hacia arriba, está orientada hacia arriba. ¿Qué más nos entrega esta función? ¿Ya? Que el C es igual a 6. ¿Qué significa eso? Que la parábola va a chocar al eje Y en el punto 0,6. La parábola sí o sí tiene que pasar por ese punto. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos dos informaciones muy importantes. Bien, vamos a empezar a evaluar, ¿ya? El X en la función para encontrar las coordenadas para poder graficar esta función cuadrática. Empiezo entonces. El Y va a ser igual a menos 5 al cuadrado más 5 por menos 5 más 6. Ya, entonces ahora empiezo a desarrollar esto. Menos 5 al cuadrado, eso es 25, positivo. Ya, positivo. 5 por menos 5 es menos 25. Y aquí yo simplemente bajo el 6. Y ahora resuelvo la operatoria que me queda. Aquí me doy cuenta claramente que el 25 menos 25, eso me da 0. ¿Ya? Se anulan. Y simplemente me va a quedar el 6. Entonces el primer punto va a ser menos 5,6. Menos 5,6. Vamos con el siguiente valor de X. Menos 3 al cuadrado más 5 por menos 3 más 6. Menos 3 al cuadrado, eso es 9, positivo, y 5 por menos 3 es menos 15, más 6. Bien, acá ya empiezo a sumar, a restar, dependiendo del signo que tenga. Entonces, 9 menos 15, eso es menos 6. ¿Ya? Vamos a hacerlo bien ordenadito. Esto es menos 6. Bajo el 6 positivo y eso me va a quedar 0. Entonces el punto va a ser menos 3,0. Vamos con el siguiente, con el X igual a menos 2.
y igual a menos 2 al cuadrado más 5 por menos 2 más 6. Menos 2 al cuadrado es 4. Positivo. 5 por menos 2 es menos 10 más 6. 4 menos 10, eso es menos 6. ¿Ya? Bajo el otro 6 positivo y esto me da 0. Entonces el punto es menos 2,0. Y acá el x es menos 1. Menos 1. Entonces nuevamente hago el reemplazo del valor del x en la función. Menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 más 6. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 5 por menos 1, menos 5. Y bajo el 6 positivo. Acá, 1 menos 5 es menos 4. Bajo el 6 y eso me queda 2 positivo. Entonces el punto va a ser menos 1,2. ¿Ya? Acá yo tengo 4 puntos de esta parábola. Más el de acá serían 5 puntos. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me sirve esta fórmula de la ecuación cuadrática? ¿Ya? Recuerden que esta fórmula no servía para encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática o los valores del x para que la ecuación cuadrática tuviera solución, o sea, igual a 0. ¿Ya? Ya. Al resolver esta fórmula, el x, como esta fórmula me da el valor de dos soluciones, el x le vamos a asignar dos valores. ¿Ya? Y esos dos valores los vamos a ubicar en en el plano, ¿ya? En el plano cartesiano. Es decir, si yo resuelvo esto y me da, suponiendo, un x igual a, no sé, a 5 y un x elevado a menos 2, estos dos valores yo lo ubico en el eje x. Lo anoto. Ahí 5 y aquí menos 2. ¿Ya? Entonces, esta fórmula también me entrega dos puntos, ¿ya? Dos puntos para la gráfica, ¿ya? Ahora hay que ver qué punto nos da, ¿ya? Hay que ver qué punto nos da, porque a lo mejor los puntos que nos dé puede coincidir con los puntos que tenemos acá, ¿ya? Veamos, para ocupar esta fórmula necesitamos los coeficientes A, B y el C. El A ya lo tenemos, que es 1. El C ya sabemos que es el 6. Y el B es el número que acompaña al X, que sería el 5 positivo. ¿Ya? Ya con eso lo puedo reemplazar en la fórmula. Me va a quedar que el X va a ser igual a menos 5 más menos la raíz de 5 al cuadrado menos 4 por 1 y por C, que sería 6, y todo esto va a estar dividido en 2 por A, que la es 1. Entonces, solamente lo que hice fue reemplazar los valores de la B y C en la fórmula. Entonces, ahora lo que tengo que desarrollar o resolver, lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Eso es lo más importante. 5 al cuadrado es 25, 4 por 1, 4, y 4 por 6, 24. Entonces ahora tengo que ver el signo que tiene el 24. Entonces aquí tengo que multiplicar menos por más, me queda menos, y menos por más, me va a quedar menos. Menos 24 me va a quedar. Y 2 por 1 es 2. Ya lo que está dentro de la raíz se entiende, ya se comprende lo que hay que hacer. Tengo que resolver esta recta
para poder calcular la raíz. 25 menos 24, eso es 1, dividido en 2. Y la raíz de 1, ustedes ya saben calcular raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 1 es simplemente 1. Y cuando ya llegué a este punto de tener resuelta la raíz, yo separo en dos soluciones. La primera va a ser menos 5 más 1 dividido en 2. Y la segunda va a ser menos 5 menos 1 partido en 2. Resuelvo lo que está en el numerador. Menos 5 más 1, eso me da menos 4 dividido en 2. Esta división es exacta. 4 dividido en 2 es 2 negativo. Menos 5 con menos 1 son del mismo signo. Entonces eso me va a quedar menos 6, porque se suman, dividido en 2. Esta división también es exacta. Me da 3 negativo. ¿Ya? Entonces el X me dio menos 2 y menos 3. ¿Ya? Ahora, por coincidencia, estas soluciones coinciden con estos puntos. ¿Ya? Coinciden con estos puntos. Entonces la idea ahora es ubicar todos estos datos que tenemos. Todos estos datos en la gráfica. Veamos. Entonces, el primer punto es menos 5,6. Menos 5,6. Va a estar acá. Menos 5,6. Sí, está bien. Recuerden que este es el Y y este es el X. El siguiente punto es menos 3,0. Menos 3,0 acá. Y coincide con la solución, ¿ya? Menos 2,0 acá. Menos 2,0, que también me coincidió con la solución, ¿ya? Menos 1,2. Menos 1,2. Menos 1,2 acá. Y el siguiente punto, no tengo más. Pero me falta el otro. La información que me entrega el coeficiente C, que es el 0,6. ¿Qué quiere decir? Que la parábola va a chocar en ese punto. Y ahí yo formo, ya estoy listo para formar la parábola. Voy a intentarlo hacerlo lo mejor posible. ¿Ya? Ahí tiene que chocar, justo en el 6. Y ahí sigue así. Oh. Ese quedó terrible. Sí. Ese quedó terrible, sí. Y ahí tiene que seguir así. Ya, ahí sí. ¿Ya? Y ahí estaría la gráfica de esa función. Entonces, ahora, por coincidencia, la solución, ¿ya? La solución aquí de esta fórmula coincidió con los puntos, pero a veces no van a coincidir. Y esta nos va a entregar información importante, que van a ser 2 puntos más que ubicar, ¿ya? Entonces, no va a ser necesario darle tantos valores al X, ¿ya? ¿Podríamos ver por qué le dio 6 ahí si le damos valor 0? ¿Cómo? Ahí en X si le damos valor 0. ¿Por qué le dio 6? Sabemos que el 6 va a cortar en X. ¿Sí? Pero ¿por qué le dio 6 ahí? Ah, ya. Ahí en la función. Si yo lo voy a hacer acá, a ver, ¿dónde lo aquí lo voy a hacer? A ver, Un espacio ahí. aquí. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Ya. Entonces, si yo esto lo evalúo con el x igual a 0, ¿ya? X igual a 0 en la función, significa que me va a quedar y igual a 0 al cuadrado más 5 por 0 más 6. 0 al cuadrado es 0, 5 por 0 es 0, más 6. Y todo eso es 6. Entonces la coordenada va a ser 0,6. ¿Ya? Por eso choca en el punto 6.
¿Ya? Entonces, esa es la información que me entrega el coeficiente de C, que va a chocar en el C. ¿Ya? La idea es hacer otro, alcanzamos a hacer otro, uno que... Ah, este es el último. ¿Sí? Oh, Podríamos darle tiempo para que haga la sí, presentación. no sé si alcanzamos a hacer este rapidito. Ya, entonces, lo que podríamos hacer acá es, primero, descartar algunas opciones que tenemos. Fíjense acá, aquí tenemos un 2x más 1. Y esto es un gráfico de una función cuadrática. Y este no está al cuadrado, entonces se descarta. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí en el eje Y, ¿en qué punto choca? En el punto 1, o sea, en el 0,1. O sea, significa que el C es 1, ¿o no? Sí. ¿El C aquí es 1? No. Aquí el C es menos 1. Descartado. Ah, le puso un más ahí, por si acaso. Aquí, espérenme. Aquí. ¿Ya? Esa opción se descarta porque el C aquí es menos 1. Y aquí choca en el 1. Entonces, eliminada. Acá, esta. El C, ¿cuánto es acá? No hay. Y si no hay, es 0. Y aquí es 1. Descartada. ¿Ya? Entonces, nos quedan dos opciones. Entonces aquí voy, una de las opciones es darle valor al X y que me dé la misma gráfica, ¿ya? La misma gráfica, o sacar dos valores del X con la fórmula, ¿ya? Y ahí voy a descartar al tiro cuál me sirve o no. Entonces yo lo voy a hacer con la primera. A ver, veamos con la primera o con la segunda. Con la primera. Profe, ahí debería darle menos 1 a ambos. Porque ahí tiene como 1, ¿no? Menos 1. Sí. Aquí en el X choca en el menos 1. Solamente en el menos 1. Entonces, al aplicar esto, el valor que me dé va a ser X1 igual a menos 1 y X2 es igual a menos 1. ¿Eso cómo se llamaba? Cuando daban los mismos resultados. Cuando el discriminante era igual a 0. Tenía dos soluciones reales iguales. ¿Ya? Entonces, podríamos calcular los valores de esto, del X. Vamos reemplazando aquí la primera. Es la primera función. El A es 1, ¿cierto? El B es 2 y el C es 1 también. Lo reemplazo acá. Lo reemplazo en la función. Y me va a quedar así. Menos 2 más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4 por a y por c, que sería 1. ¿Ah? Sí. Entonces aquí me va a quedar dividido en 2 por 1. Resuelvo esto y me va a quedar menos 2 más 1, la raíz de 2 al cuadrado es 4. Aquí 4 por 1, 4. Y 4 por 1, 4. Dividido en 2 por 1, que sería 2. Resuelvo esto. Me va a quedar la raíz de 0. ¿Ya? Y la raíz de 0 es simplemente 0. Y aquí me va a quedar dos soluciones. Es decir, x1 me va a quedar menos 2 más 0 dividido en 2. Y x2 es igual a menos 2 menos 0 dividido en 2. Pero el 0 no me influye en nada, así que me va a quedar menos 2 dividido en 2, que eso es menos 1. Y acá también me va a quedar lo mismo. Y choca en el punto menos 1,
que me afirma que es la función número 3. ¿Ya? Entonces, una de las opciones para ver o para resolver este ejemplo o ejercicio era ocupar la fórmula de la ecuación cuadrática e identificar las soluciones, y con eso vamos a identificar el punto de choque con el eje X. ¿Ya? La parábola va a chocar en esos puntos. Ahora, en este caso nos dio un solo valor. A veces lo va a dar dos, entonces va a chocar en 2 puntos en el eje X. ¿Ya? Pero eso va a depender mucho de la función. Pregunta esencial. Pregunta esencial. Entonces, dice, graficar las siguientes funciones utilizando la tabla de valores y la fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá, ustedes van a hacer la tabla de valores para el X, aquí van a colocar la función, y aquí van a colocar el X, Y, las coordenadas. ¿Ya? Bien ordenadito, se supone. ¿Ya? Entonces ahí ustedes le van a dar valores al X. ¿Ya? Los valores lo eligen ustedes, eso no hay ningún problema. Ustedes ven cuántos valores le dan, pues la idea es que se note la gráfica, ¿ya? Y después, con la misma función, me van a calcular los valores del X, ¿ya? Los valores del X, ocupando esta fórmula. Entonces, aquí le va a dar dos soluciones, suponiendo, no sé, que le dé X1 igual a 4 y X2 igual a menos 1, ¿ya? Un supuesto. ¿Qué hago yo con esos dos valores? Esos dos valores los ubico en el eje X, porque son soluciones del X. Entonces yo perfectamente puedo hacer esto. Ubico ese punto ahí, que X igual a 4, X menos 1. ¿Ya? Y ahí después ubico los demás puntos y trazo la gráfica. ¿Ya? Entonces, esta fórmula me va a entregar 2 puntos más. ¿Ya? 2 puntos más de lo que ya voy a tener con la tabla. ¿Cuál es la otra información que tienen que ocupar? ¿Qué tienen que ocupar? El coeficiente C. El coeficiente C es súper importante. En este caso, el coeficiente C es... ¿Cuánto es el coeficiente C en esa función? 0. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esta parábola va a pasar por el 0, 0. ¿Ya? ¿Y qué más? Aquí el A es negativo. Significa que la parábola va hacia abajo. Va a ir triste. ¿Ya? Entonces, toda esa es la información que nos va a entregar la función inicialmente. Entonces, ustedes pueden hacer la tabla de valores con 5 numeritos, más los 2 puntos que nos va a entregar esta fórmula, más el de acá. Y ya con eso tendrían como 7 puntos para formar la gráfica como corresponde. ¿Ya? Eso es la pregunta esencial. Nada más que eso. Tienes que hacer eso, el ejercicio 1, 2 y 3. Sí, y eso se tiene que repetir para la función 1, para la función número 2 y para la función número 3. ¿Ya? Quiero ver algo. La función 2 es muy parecida a esta. ¿Ya? Muy parecida a eso. Por saber. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan? Aprovechen ahora. ¿Una duda? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Recuerden que todo el desarrollo tiene que ir en la hoja que suban al Classroom, ¿ya? No me envíen solamente la gráfica, ¿ya? Tienen que enviar la tabla, la fórmula y el gráfico, ¿ya? Y por favor que sea entendible los números, ¿ya? Para no estar adivinando qué números son.
Y recuerden que tienen hasta el día viernes 10 de la noche para enviar su pregunta esencial, ¿ya? Y así se eximen de la prueba de fin de mes. Dudas, consultas, aprovechen ahora. No hay dudas. Bien, aprovechen este tiempo, lo quedan 5 minutos creo. ¿Sí? Deberían empezar a desarrollar algo, ¿ya? Bueno, ayer se les pidió que hicieran graficar por minutos. No, la tabla. La tabla, Sí. eso, la tabla. ¿Ya? Y no olvidar tener cuidado con ese menos que está ahí, ¿ya? Que ese menos es muy traicionero, ¿ya? Así que mucho ojo con la primera función, especialmente con SX. Bien, como no hay dudas, no hay consultas, estos 5 minutos se los dejo para que avancen en la pregunta esencial. Si les aparece una duda, me hablan por WhatsApp, ¿ya?